Y siguiendo con ese tema de la Corte y también con su intención de pues no continuar con los trabajos que tienen que ver con la elección judicial, este mismo jueves la Suprema Corte rechazó 995 candidaturas del Poder Judicial de la Federación que le presentó el Senado de la República después de esta tómbola que se realizó por órdenes del Tribunal Electoral, porque el Comité de Evaluación del Poder Judicial refirió estos amparos para no realizar este trabajo de evaluación, que incluso en su momento le platicamos en su urgencia por pues, intentar rescatar el control del proceso. La ministra Ríos Farjat propuso que sí se realizaran las evaluaciones, ya totalmente un Frankenstein judicial lo que pretendía hacer. Y hoy, después de una votación privada, por cierto, respecto a la lista de candidaturas que le envió el Senado de la República, tras esta insaculación, este poder tomó la decisión de no avalar esta lista, Nancy, la lista de los 900, casi 1000 personas, 995 candidatos y candidatas que deberían estar inscritas en pues en los espacios de la boleta para el Poder Judicial. Es lo que le decíamos, el INE tiene la capacidad perdón, el Senado tiene la capacidad que aunque la Suprema Corte rechace enviar la lista al INE, el mismo Senado la puede enviar en los próximos días. Pero bueno, es otro mensaje más que manda la Corte ahora de decir no aprobamos esta lista. Fíjate cómo es la Corte, ¿no? No hace su trabajo primero para seleccionar a los candidatos. Luego, cuando ya seleccionan a los candidatos a través de tómbola, porque así lo indicó la resolución del Tribunal Electoral, dice que no avala las listas. Todo esto en detrimento, como lo hemos dicho una y otra vez, de los propios candidatos emanados del Poder Judicial que se presentaron precisamente en este comité, porque es en el comité que confiaban, en el del Poder Judicial, es el que iba a realizar evaluaciones y exámenes para determinar si eran capaces los registrados, y que se negó a hacer su trabajo y que lo sigue haciendo en estas semanas y también en la otra cuando debatan lo que comentabas, Nancy. A través de este comunicado que usted veía hace un momento, indicaron que se expusieron diversos puntos de vista de estas ministras y ministros del Pleno en esta sesión privada, y al someterse a votación la lista no se alcanzó la mayoría de 8 votos a la que se refiere el artículo segundo transitorio, ahí usted lo puede ver, de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Ahora, de acuerdo con el diario Milenio, durante la sesión, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá manifestó que solo votaría a favor de enviar la lista si se revisaba candidato por candidato. Pues tampoco es que tengan mucho trabajo ahorita, deberían lanzarse a hacer, pues lo hubieran hecho. Con esta determinación todo indica que en la próxima elección judicial solo participarán los candidatos aprobados. Veremos ahora el informe que presenta el Tribunal Electoral también en la Suprema Corte. Pero en teoría el Senado podría saltarse ya a la Suprema Corte en este momento. Veremos si se cumple, si efectivamente es así, que lo confirmen desde el Senado, si envían la lista al INE, y el INE si recibe la lista del Senado, no de la Suprema Corte. Veremos qué es lo que determinan en las próximas horas. Pero bueno, la Corte sigue poniéndole el pie a esta elección judicial, pues ya cuando perdió todas las instancias, las impugnaciones ya se hicieron, no resultaron, y ahora pues que se necesitaba un voto calificado de 8 ministros, evidentemente no lo tienen en la Suprema Corte. El grupo es minoritario, el que está a favor de esta reforma judicial, digamos de 3 ministras, y a veces se le suma algún otro ministro con algunas determinaciones, pero pues en este caso así está la situación. Sigue sin querer presentar su trabajo a la Suprema Corte en esta situación, ¿no? Sí, y pues justamente si el Senado no manda la lista saltándose a la Corte, al Instituto Nacional Electoral, o si el Instituto Nacional Electoral no recibe esa lista por parte del Senado y no de la Corte, porque recibiría entonces 2 listas por parte del Senado, uno con los candidatos del Comité de Evaluación del Poder Judicial y otro con los candidatos de su comité, sí se estaría hablando de que solo participarían en la elección los candidatos del Comité Legislativo y el Comité Ejecutivo, dejando fuera a las personas que se inscribieron en el Comité de Evaluación del Judicial,
que como ya lo hemos dicho aquí, son personas que en su mayoría trabajan dentro del Poder Judicial Federal y querían, aunque quizás estaban en contra de la reforma, querían continuar con su carrera al interior de estas instituciones. Pero bueno, vamos a estar al pendiente de lo que suceda, cómo es, si el INE sí recibe estas 3 listas o nada más recibe 2, y qué es lo que pasa con los candidatos. Sí, mira, de acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral, el Senado puede decidir enviar de manera directa a la lista de los candidatos insaculados al INE, a nombre del Poder Judicial. Okay. Porque ya la resolución del Tribunal Electoral indica que como ya no hay comité del Poder Judicial y se ha negado a participar, el Senado ya hizo la tómbola y puede enviar esta lista. Pero ahora es el Senado, ya con el rechazo claro de la Corte, ahora es el Senado el que debe mostrar o el que debe informar si va a mandar las listas al INE. Que nos digan allá entonces desde el Senado qué es lo que va a pasar para tener esa claridad, sobre todo porque pues los mismos senadores, como el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña, incluso el diputado Ricardo Monreal, han hablado de que ellos van a evitar que se les viole los derechos a los aspirantes que se registraron en el comité del Poder Judicial. Entonces, pues lo más seguro es que sí manden la lista para evitar que los candidatos que se inscribieron a esta lista, que son en su mayoría del Poder Judicial o emanados de las Cortes, de un lado o de otro, de los juzgados, puedan participar en la elección y evitar así que se queden sin candidatos ellos, sí, los que se inscribieron ahí. Nada más, pues un audio, le vamos a pasar un mensaje, no es de hoy, es de exactamente hace una semana, del 30 de enero en el Senado, cuando el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, habló ya en ese momento anticipándose a la posibilidad de que la Suprema Corte rechazara las listas que salieron de la tómbola, que le obligó el Tribunal Electoral a hacer al Senado porque el Comité de Evaluación del Poder Judicial no quiso realizar su trabajo. Ya lo adelantaba Noroña, el Senado sí va a enviar las listas al INE. Vamos a verlo. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazara el listado, tenemos mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de entregarlo de manera directa, como las candidaturas del Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral. Fue clave la decisión, ahí lo puede usted escuchar, Nancy, fue clave la decisión del Tribunal Electoral anticipándose a que pues todo lo que venía haciendo la Suprema Corte, el Comité del Poder Judicial, era rechazar todas las indicaciones de continuar con sus trabajos. Cuando resuelve el Tribunal Electoral la tómbola que la organiza el Senado, en ese momento ya aclara, para no perder tiempo, sí, para evitar meterse en más broncas burocráticas, decir, pero si la Corte rechaza, que el Senado envíe las listas al INE, porque ya el tiempo es muy corto. Por más que hablemos de meses para el 1 de junio, el INE ya tiene que pues poner los nombres, ver cómo, si caben bien, tener las boletas para poder imprimirlas, para poder enviarlas a todos los sitios del país donde se va a votar. Pues toma mucho tiempo. Una elección no se hace de un día para otro, se requiere tiempo. Y ya el tribunal inteligentemente, la ministra en este sentido, Mónica Soto, pues se cubrió las espaldas. La magistrada Mónica Soto se cubrió bien las espaldas porque dijo, previó esto, que ya sabíamos que iba a pasar, lo previó en su sentencia. Y el Senado, como ya le adelantábamos la semana pasada, seguramente enviará esta lista al INE. Vamos a esperar la confirmación oficial, seguramente la darán pues en las próximas horas, ya sea Fernández Noroña o desde el mismo Senado, que van a enviar las listas para que puedan participar estos candidatos y candidatas. Yo creo que el lunes ya vamos a tener información por parte del INE, porque según esto, el 8, el sábado, a más tardar entregarían estas listas. Bueno, eso es lo que menciona el legislativo. Entonces, a lo mejor el lunes ya tenemos acá totalmente, pues para todo el resumen del fin de semana, lo que ocurra, información por parte del INE de que ya recibió las listas y con esto avanzar en la producción ya de las millones de boletas que se van a utilizar en el próximo 1 de junio.